Hoy vamos a hablar con alguien que es un querido amigo que no solo practica las enseñanzas de Joe Dispenza, sino que está licenciado oficialmente para guiarlas. Acaba de volver de uno de los retiros más profundos de su vida y quiero entender sin filtros qué pasa ahí dentro. Roberto, bienvenido de nuevo al programa. Hola, Ahmad, ¿cómo estás? Gracias por tenerme acá también de nuevo. Siempre es un gusto y un honor poder compartir contigo. El gusto y el honor es mío y además gracias por enseñarnos lo que aprendes, porque creo que es tan importante hablar de estos temas que nos transforman. Empecemos por qué significa vivir en abundancia. Yo creo que incluso siempre termino dejando sobre la mesa que el paso uno es generar conciencia. Si uno regresa a ver su propia historia quizás o la generalizada en los distintos países, yo como esto comparto con gente de todo el mundo, casi que siempre se encasilla la abundancia en el dinero, en tener dinero. Básicamente hacia allá se suele dirigir normalmente el tema de la abundancia, pero la abundancia es una emoción, el dinero no es una emoción, el dinero es una, hasta se puede decir una frecuencia, es algo material o a veces inmaterial, ¿no es cierto? Que está ahí, pero no es una emoción. Entonces, la abundancia es la emoción. ¿Y qué es entonces la abundancia? La abundancia es, desde mi perspectiva, porque también eso es lo lindo de esto, que cada uno tiene que tener su propia definición de abundancia para, teniéndola clara, dirigirse hacia allá, ¿no es cierto? Entonces, para mí la abundancia es estar tan lleno de lo que tú quieras, que comienzas a dar, comienzas a volverte generoso, comienzas a contribuir, comienzas a compartir. Es como una consecuencia inmediata de la abundancia, pero abundancia entonces ¿de qué? Lo lindo ahí es estar consciente de qué quisieras ser abundante. En mi caso específico, como que la cúspide, la base, o sea, base y cúspide te podría decir, es la libertad. ¿Por qué? Para mí, libertad es hacer básicamente lo que va a sonar un poco simple, pero implica muchas cosas, pero es básicamente hacer lo que yo quiera cuando yo quiera sin hacer daño a nadie, contribuyendo, aportando, ayudando y al mismo tiempo estando siempre lleno de lo que sea que yo quiera. Entonces, libre, lleno de libertad económicamente, lleno de libertad de paz. A mí la paz es intocable. Y de ahí vienen algunas otras que uno quiere implementar. En paz, como te digo, alegría para mí es una cosa que quiero vivir siempre en alegría. Me encanta estar contento, alegre he tenido momentos de mi vida en los que estoy súper así y otros no. Entonces, como en mi búsqueda, por decirlo así, no búsqueda, mi enfoque, mi visión futura es estar alegre. Entonces, la alegría es otra de esas emociones que me llevan a la libertad. Y de ahí vienen otras importantes también, como el amor. Entonces el amor puede venir de una pareja. Yo que tengo mi chiquita, mi hija de 6 años, es mi fuente de amor infinito. Pero también puede venir amor de los padres, de los hermanos, de las familias, de los amigos. Entonces distintas fuentes, digamos, de amor. Que también el amor termina siendo una de las, si no es la emoción central de la vida o la más fuerte, la base de la vida, pero también es un tema que le puedes debatir y le puedes explorar y desarrollar muchísimo, pero lo importante es para cada uno tener como esa definición clara de qué es abundancia para ti y en qué emociones abundantes quieres vivir. Sí me hice claro con la explicación. Sí, o sea, me encantó que agrandaste la definición de abundancia, que la abundancia superficialmente está muy conectado con el dinero, pero realmente abundancia es mucho más grande. Pero lo que más me encantó, lo que acabas de decir, es que la abundancia es dar, la abundancia es entregar, no es recibir. ¿Por qué es la abundancia tan importante para ti? Cuando en mi camino de introspección de los últimos años y de entenderme a mí primero y después mi consecuencia de entenderme claramente me llevó a un siguiente paso que era hacia dónde voy.
La una era saber por qué soy como soy, por qué mi personalidad es como es, por qué pienso, actúo y siento como lo hago. Y cuando me entendí dije, ¿y ahora hacia dónde me voy? Y en ese y ahora hacia dónde me voy venía entonces del tema del propósito. Y en ese camino de la búsqueda del propósito exploré un montón de distintas fuentes, por decirlo así, desde libros, cursos, incluso la certificación con Joe Dispenza. Y mi conclusión o mi camino me ha llevado a que quiero siempre vivir en ciertas emociones, y eso tú me has escuchado decirlo en distintos momentos, online y offline. Y a la final eso es la abundancia en la que quiero vivir, de esas emociones. Pero si no tengo, no quiero hablar desde la carencia o desde la ausencia o desde la necesidad, pero si mi enfoque va direccionado a estar lleno de estas emociones, no puedo pedirle más a la vida. Sería el vivir siempre en ese estado de bienestar general que para mí traen esas emociones que te estaba diciendo. Y por supuesto que es importante la parte económica y financiera. Lo he repetido varias veces en distintos momentos contigo. Trabajamos juntos en esa parte también financiera y súper agradecido con eso. Y esa seguridad financiera tú le puedes convertir en quiero más, quiero más, quiero más, o tengo todo lo que necesito, y cuando estás lleno por dentro, y esa sería un poco la segunda parte de la respuesta, es que cuando tú vives en abundancia, no necesitas, no sientes la carencia, no estás buscando lo que no tienes, sino que ya lo eres, ya te conviertes en eso. Y cuando te conviertes en eso, es decir, cuando eres, esa emoción de saber qué es lo que eres, no viene desde una ausencia. Y cuando no viene desde una ausencia, tú estás transmitiendo eso sin darte cuenta, y por lo tanto comienzas a traer a tu vida oportunidades o circunstancias o sincronicidades o coincidencias o experiencias acorde a cómo estás tú por dentro. Eso también lo hemos conversado, esa coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Entonces mi camino es estar lo más consciente posible de vivir así, porque en el fondo sé que entonces la vida, Dios del universo, me va a devolver cómo estoy yo por dentro. ¿Me hago entender? Sí, sí. Me hace acuerdo una cita que dice, ten cuidado con lo que deseas porque por eso sufres. Claro. Y es totalmente real. O sea, cuando tú deseas un reloj, deseas un carro, deseas un viaje, cuando lo tienes, te pones a pensar, ¿por qué sufrí por esto? O sea, por eso en 10 minutos se va la emoción. El momento que manejas el carro ya no tiene valor. El momento que tienes el reloj ya ni te gusta. El momento que haces el viaje inclusive comienza a decir como, ¿por qué sufría por esto? Pero qué interesante cambiar el lente a lo que estás diciendo, a tener una visión de no deseo estas cosas. Yo vivo pleno y si me viene me agrega plenitud. Me agrega, es como, eso es lo que decías, no es en carencia, no es como que estabas de 8 vas a 10 y el 10 es neutro, sino que estás en 10 y vas a 12 y después vas a 14, entonces sigues sumando. Roberto, cuéntame, ¿qué te sorprendió más del retiro? Desde tu rol de facilitador, de persona que tiene que enseñar esto y no solo como participante. A mí me encanta seguir asistiendo a los retiros como participante, porque claro, yo soy certificado Joe Dispensa para el único programa a nivel mundial que él entrena personas para que lo entreguen en cualquier parte del mundo en los distintos idiomas aprobados. Sin embargo, yo podría ir, digamos, como un voluntario, yo podría ir a ayudar también, a participar y ayudar, pero me encanta ir como participante porque yo puedo hacer el trabajo todos los días, yo puedo estar meditando en la mañana y en la noche, o solo en la mañana, solo en la noche, y puedo buscar vivir lo más consciente posible durante el día y hacer todo el trabajo, les llamamos, de vivir como uno quiere. Pero la diferencia en estos retiros es de esa energía colectiva que no la puedes encontrar. Bueno, obviamente cada persona tendrá sus espacios, pero para mí no puedo encontrar esa energía colectiva en otros espacios. Y es riquísimo, o sea, como experiencia hoy en la mañana, yo tengo ciertas canciones que tengo en mi lista de canciones, y muchas de esas son las que ponen en los retiros, porque a mí me genera un condicionamiento emocional
el escuchar esa música y me lleva a estar ahí. Justo hoy estaba pensando, si tú regresas a ver estos retiros desde afuera sin formar parte, dices, qué distinto, cómo la gente, si tú entras antes de que comience, después de un break, después del almuerzo, del desayuno, de lo que sea, la gente está bailando solita o en conjunto, adelante en el escenario, con música. Ahí no ves una influencia de drogas, de alcohol, de nada. La gente es pura emoción. Y yo personalmente, si mañana me llevas a una fiesta, no me lanzo a bailar así, por las puras y directo. Y estando allá es como te da ganas, es como dices, yo quiero unirme a esto porque sientes una fuerza sin juicios, sin egos, pura emociones elevadas, digamos. Entonces me encanta eso, me encanta esa energía colectiva, me encanta con la energía que salgo y al mismo tiempo la claridad que me brinda para compartir después los aprendizajes, ahí sí desde un punto de vista de consultor y no solo de lo que hago como consultor de Joe Dispenza, sino con mis propios programas, el poder después con esa claridad tan vívida para aportar a las personas, entenderles más. En mi caso creo que lo que me ha ayudado es que viví un montón de cosas, estuve muchos años inconsciente, después ya consciente, pero vivía incómodo y he pasado los distintos baches y lo sigo haciendo. Yo no vivo una vida en las nubes, me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Todos tenemos circunstancias, todos tenemos problemas, pero es también cómo ves la vida desde el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Y yo te conozco muchos años y me acuerdo que hablabas que tenías una confusión, una nube, una época donde vivías como incómodo, no podías ver y después tuviste esta como, ahora veo que está mal. Y después te diste cuenta de que pudiste esclarecer eso. Eso lo viviste y por eso lo llamaste a tu empresa Clarity, que lo que tienes es una claridad absoluta. ¿Qué es algo que te llevó, o cuál fue la acción que aprendiste que te llevó más hacia la claridad que nada? Si reduzco a una, sin duda la meditación, sin duda. Si reduzco a una. Como comencé el podcast diciendo, paso uno, generar conciencia de ti. Sí, es importantísima el generar conciencia, pero uno de los caminos o el camino más, yo siempre digo, es el camino rápido. Suena raro, pero es el camino rápido. Hay ciencia detrás de esto. Pero el camino rápido para generar conciencia, para lograr lo que quieras, para sacar de ti lo que no quieres, para incorporar en ti lo que quieras, es la meditación. Entonces, y en mi lista de cosas por hacer en mi vida estaba la meditación y yo le veía tan lejano como que el Roberto Maduro en su momento decidirá meditar y, y gracias a Dios le saqué el mayor provecho a la pandemia porque ahí multipliqué todo lo que estaba ya haciendo por mí, porque este camino mío comienza hace 10 años, lo he compartido en su momento, pero hace 5 en pandemia, 5 y medio casi, como hemos dicho ahí, di mi salto cuántico por decirlo así, porque tuve tiempo y de ahí ya tuve más claridad de mis prioridades. Es súper sabio y toma mucho tiempo entender lo que acabas de decir, porque dijiste, es el atajo a entenderte, es el camino más corto a entenderte meditar. Puedes tomar 40 años de cursos posiblemente, o libros, o autoayuda, pero si no tienes ese momento de silencio, no vas a lograr conectarlo. Lo que te toma muchos años puedes hacerlo más corto. Y es increíble porque es un momento, es una inacción, es una acción de una inacción. Es como contraproducente, o por lo menos en mi punto de vista se siente anti-intuitivo, ¿no? Eh, pero es increíble cómo eso aplica a muchas cosas de la vida también, que no es el ir rápido, el hacer más, no es necesariamente lo que te da los resultados, sino es hacer menos y más profundo y más consciente y más claro. ¿Sabes qué? ¿Tuviste? Perdona que te interrumpa. Claro, Me encantaría complementar un tema ahí. claro. Y es que en meditación voy a tratar de ser lo más conciso como para dar un resumen de por qué digo
quizás alguien escucha y dice, ¿por qué el camino corto? Si estás, como tú dices, incluso en inacción, estás ahí. Voy a dar el resumen, por decirlo así. Nosotros despiertos vivimos, nuestro cerebro se comunica a cierta velocidad, por decirlo así, que son nuestras ondas cerebrales. Cuando entramos en meditación, le pausamos a nuestro cerebro, le bajamos su velocidad y entramos en unas ondas que se llaman alfa, y si entramos más profundamente en otras que son ondas teta, que son las del inicio de nuestro sueño, las de los sueños, las de la hipnosis. Y ahí la absorción de información es mucho más potente, entra sin filtro. Por eso los niños viven despiertos en esas ondas cerebrales. No quiero entrar al tema de los niños, que siempre me meto ahí porque es algo que me apasiona también, para entendernos a nosotros y por la responsabilidad con los niños. Cuando entramos a meditar, entramos en esas ondas cerebrales, la información que estamos incorporando entra sin filtro a nuestra mente subconsciente. Y esto de la inacción es y no es, porque nuestro cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre una experiencia real y una causada solamente con la mente. Por ejemplo, acá tratamos varias veces del tema en Ecuador, de las elecciones. Entonces la gente, solo de pensar lo que podía pasar, si ya comienzas a llenarte de miedos y de preocupaciones, y no ha pasado nada. Es nuestra mente que te lleva allá. Al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, lo del viaje o alguna situación que vas a vivir linda, solo de pensar cómo va a ser, ya te llenas y ya el cuerpo no sabe que no está viviendo la experiencia. Entonces, en meditación, uno de los puntos importantes de eso es tener clara esa visión futura para que tú le lleves a tu cuerpo a sentir lo que sería lo que sea que tú quieras lograr. Y como estás en esas ondas cerebrales, entonces está entrando esa información sin filtro a ti y lo estás incorporando ya en ti. Y por eso es el camino corto, porque nosotros despiertos tenemos que, para generar un hábito e incorporar esa información de la misma manera, tenemos que repetir muchísimas más veces, porque nuestro cerebro está en otra velocidad en la que incorpora la información de manera distinta, y al solo aprender se queda solo en información intelectual. Cuando en meditación tú le haces vivir a tu cuerpo lo que sería algo, ya no es solo intelectual, ya le haces sentir y generas un ciclo, y es como que estuviera viviendo la experiencia completa. Me hago entender, creo que di 100%. mucha información en No, 3 minutos. clarísimo, clarísimo, y siento que es la diferencia entre intelecto, conocimiento y sabiduría, porque cuando tú vives algo, tienes sabiduría, tú tienes capacidad de tomar esas decisiones en el momento. Tu cuerpo inclusive puede reaccionar con reflejo, ya no tanto con yo pensaba, o sea, muy, muy claro. Regresando un poco al retiro, porque cuando regresaste me dijiste, estoy volando, o sea, realmente fue impresionante. ¿Qué momento sentiste en el retiro una transformación personal? Algo que hasta ahora no habías entendido del todo. Algo bien bonito de los retiros también es que se hace 4 tipos de meditaciones: sentado, acostado, parado y caminando. La idea de meditar parado y caminando son tipos de meditaciones en las que cierras tus ojos, comienzas a vivir lo que te dice la meditación. En este caso era direccionado hacia la abundancia. Hay mucha ciencia detrás de la meditación y no la explico porque me voy a extender demasiado, y cada meditación dura mínimo 1 hora. Entonces, pero estás parado con tus ojos cerrados, comienzas a ya vivir lo que quieres vivir, a entrar en ese estado que tenemos que entrar, pero después te hace abrir los ojos y caminar y vivirlo de verdad. Entonces ahí viene ese mix de lo que expliqué hace un ratito atrás. Estabas en un estado, pasas al otro, y la idea es que caminando sigas viviendo como quieres vivir. Entonces es como que te saca de ti, pones todo lo que tú quieres ser, por decirlo así, que puede ser un aspecto de tu vida que quieres cambiar, 10 aspectos de tu vida que quieres cambiar, incorporar, sacar, lo que sea. Cada caso es distinto, por supuesto, pero en esas walking meditations, caminando con los ojos abiertos y con una guía de lo que tienes que buscar, sentir, vivir, incorporar, experimentar,
dejas de ser tú un rato y te pones en los pies de quién quieres ser. Esa práctica es riquísima. Hoy en la mañana la hice porque me vuelve a llevar a lo que quiero, y es no solo de lo que hablábamos de meditar con los ojos cerrados sin bulla, sentado seguramente o quizás acostado en la noche, en el día, sino aquí ya es con la influencia del entorno, que aunque tus ondas cerebrales pueden cambiar, ya lo estás incorporando no solo en el otro estado, sino en este estado que es en el que estamos tú y yo ahorita, por decirlo así. Entonces, eso es lo que a mí me encanta y me cambia. Respondiendo a tu pregunta, lo que me ha movido muchísimo también en este retiro fue justamente esas meditaciones con los ojos abiertos. Y también otra cosa linda es estar con gente que comparte lo mismo que tú, que vive de igual manera, incluso ve las cosas un poco de una manera distinta, compartes y dices, wow, cierto, una piecita más a toda esta linda cúmulo de información que, como decimos, está intelectual y le quieres incorporar, y esas visiones de otras personas te pueden ayudar a complementar lo tuyo. Y la idea también es que en tu día a día, en tu vida, puedas incorporar gente así para que vayas hacia arriba, por decirlo así, vayas creciendo, evolucionando, ¿no? Me encanta, y creo que con la primera parte es una crítica que tiene tal vez la meditación o las personas que viven en ese estado que, digamos, como que no viven en el mundo. En uno de los libros de Joe Dispenza habla mucho de la abundancia, es un estado interno, pero ¿cómo mantienes eso cuando tienes que pagar cuentas, cuando tienes que manejar clientes, tienes que vivir en el mundo real? Entonces me encanta que hayas conectado eso, de que puedes vivir en un estado, llamémoslo elevado, un estado distinto, a pesar de eso. ¿Cómo lo haces tú, o cómo sugieres que alguien pueda comenzar a calmar un poco el mundo real, o tal vez elevarse sobre el mundo real, ir por encima de lo que es? Ahí vuelve el concepto de generar conciencia como paso uno. Entonces, regresa a ver en tu vida y qué es lo que te está consumiendo energía. Son personas externas, es el tráfico, tu trabajo, ciertos lugares, ciertas circunstancias que vives cada día. Que eso es lo que tú estás diciendo, irte más allá de esto. ¿Esto qué es? Porque yo hablo por mí. Yo ni tenía idea. ¿Qué nomás era esto? ¿Qué aspectos de mi vida? Entonces pueden ser tres factores muy amplios. El uno, el entorno, es decir, todo lo que te rodea, desde el celular, las redes, el tráfico, el internet, las personas, la familia, el trabajo, tantas cosas que tienen que ver con tu entorno. La otra, el tiempo. Entonces estoy solo queriendo predecir el futuro basado en lo que ya he vivido y nunca estoy ahorita presente queriendo actuar para reescribir mi vida, por decirlo así, ¿me entiendes? Estoy súper ansioso por lo que viene en el futuro queriendo predecir. Y la otra es el cuerpo, que es estar consciente de cómo te sientes tú, cómo me estoy sintiendo. A mí me dio este tema en el corazón que te he contado. Y yo no tenía ni idea que vivía en estrés constante, que vivía incluso con ansiedad. Para mí eso era normal, según yo, así había que vivir, porque era súper ocupado y con mucho trabajo y bla, 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 y casi que importante por vivir así, ¿no? Pero yo era totalmente inconsciente. Entonces ese paso de generar conciencia y decir, cierto, ¿no? Que esta sensación que siento ahorita de urgencia por hacer las cosas rápido, y así, no me gusta. Entonces, el cuerpo, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Entonces, cuando tienes claridad de esos tres aspectos tuyos, como que puedes ir generando esa listita de esto me consume mucha energía. Entonces, bueno, ahora sí, le voy a dar el poder de mi existencia, le voy a dar el poder de mi energía, sí, de mi energía a estas cosas externas o internas, que ahora que ya las tengo claras. Entonces, cuando ya reconoces eso, ya es mucho más fácil actuar sobre algo. Me pasa mucho que muchos clientes me dicen, híjole, pero ni siquiera sé por dónde comenzar porque no sé nada. Entonces, siempre conciencia, reconocer, y de ahí viene recién, incluso en el reconocimiento es la aceptación, ¿no? Porque mucha gente no acepta y normaliza muchos aspectos, y de ahí viene la acción recién. Y el caminito de generar conciencia no es corto.
Pero son los pasos, cada paso te saca de donde estás, ¿no? Es increíble lo que acabas de decir porque creo que la sociedad, estamos socializados para aceptar el estrés. Estamos socializados a aceptar que vamos a vivir, no mal, pero tal vez con presión todo el tiempo y que eso es normal. Y la persona más exitosa es más presionada, es más estresada, es más ocupada, tiene menos tiempo, no te habla y es increíble porque a lo que esto rompe tantos paradigmas. Lo que estás diciendo es darte cuenta de lo que te está consumiendo y después entra en acción. ¿Esa acción es propósito? ¿Qué es la siguiente acción? Te diría que sí, o sea, propósito abarca mucho, pero es la claridad de que quiero, de que ya no quiero de mí y que sí quiero mantener de lo que soy e incorporar. Ya no quiero tener estos momentos de estar mal genio. Ya no quiero el tener juicio sobre otras personas. Ya no quiero, y así, los ya no quiero de mí, porque generé conciencia. Y por otro lado, sí, yo sé que soy una persona humilde, sé que soy honesto, sí sé que soy alegre, sí sé que lo que sea positivo, eso quiero mantener. Ok, ¿qué más quisiera incorporar a mi vida? ¿Por qué no, como te ponía el ejemplo, la alegría, en mi caso? ¿Por qué no la paz? Lo de la paz para mí es intocable porque yo me di cuenta que no vivía con paz. Y ahora valoro tanto mi paz que nadie me puede quitar mi paz. En buen sentido, o sea, en serio, nada me quita mi paz. Y si algo me quita mi paz, me vuelvo consciente y le vivo. Van a haber circunstancias siempre en la vida que te contaba antes un poco el momento en el que estoy ahorita específicamente en la parte profesional y hay cositas que me quitan mi paz, pero como estoy tan claro de lo que soy y de lo que quiero ser, no le doy el poder a esas otras cosas y digo, esto es momentáneo, ok, le voy a pasar por un lado y sigo. Entonces es el saber lo que no quiero y lo que sí quiero. Y de ahí entonces otra vez vendría la acción de ir incorporando. ¿Qué me da paz? Entonces me da paz estar en mi casa en la tarde noche y compartir con mi familia. Entonces voy a generar prioridad para vivir así. Me da paz tal tema del ejercicio, de la meditación, de compartir con amigos una vez por semana, de estar con mi familia, de trabajar apasionadamente en lo que me gusta trabajar, de generar tiempo para mí y no hacer nada, lo cual también está bien no hacer nada. No hacer nada significa que tu mente vuela y está creando, ¿no? Pero ese no hacer nada puede ser pasar una hora haciendo cualquier cosa que tú quieras. Y así, ¿no? Entonces vas generando claridad de estas cosas que son la acción para dejar de ser algo que no quieres y para incorporar lo que sí quieres. Y cuando tú sabes que tú mismo estás volviendo tu viejo yo, porque hay una transformación entre donde estás y donde estabas, ¿qué señales reconoces y qué haces en ese momento? Todo nace del pensamiento. Aunque no parezca, si tú sientes una emoción, de repente, que es esto que dices, estoy volviendo, nació del pensamiento. Algún pensamiento inconsciente despertó eso que te generó el sentirte así. Entonces, cuando uno vuelve a hacer o a ser algo que ya no estaba haciendo, nació en tu mente por algo, porque conectó con algo del pasado que te despertaba eso, o porque viviste una experiencia que ya no la has vivido y la vuelves a vivir, o porque tuviste una conversación con alguien que no te gusta tener y te volvió a hacer sentir igual, qué sé yo. Cuando identificas eso aquí, existe una herramienta que es la poda sináptica, que es, te vuelves consciente de cuáles son los pensamientos que te llevan a eso y cambias, no le dejas desarrollarse, por decirlo así. Es una de las herramientas que enseñamos. Y la idea es, esa poda sináptica es dejar de pensar en eso, tal cual, cambiarlo por algo que te genere algo positivo o sencillamente por cualquier cosa, hasta neutra, por decirlo así, pero dejar de pensar en eso, porque hay un principio en neurociencia que dice que las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Entonces, cuando les dejas de activarse con ese pensamiento y se conectan, la repetición de esos pensamientos generan una red neuronal cada vez más fuerte acá. Entonces es más difícil dejar de pensar. Entonces poco a poco, con esa poda sináptica, vas deshaciendo esa red neuronal y después con el tiempo te das cuenta que ya ni lo piensas. Igual muchas cosas pueden estar aquí guardadas y pasan unos meses o incluso un año, 2 años, qué sé yo.
y vuelve a venir esto, pero justo ese paso es el importante, el que tú dices. Generaste conciencia de que estoy volviendo. A ver, ¿qué fue lo que me trajo acá? Y cuando haces ese ejercicio te pausas y te das cuenta cuál fue el pensamiento disparador de esto, le reconoces y estás doble consciente de no vuelvo a pensar eso. Y puedes regresar a ver y ver el cielo, ver una planta, tu computadora, pues lo que sea que te haga, que tu enfoque se vaya a otro lado y dejas de pensar en eso. Así de sencillo, suena fácil, pero no todo el mundo lo haría. Es un ejercicio de conciencia, pero el rato en el que lo haces, te vuelves consciente y cambias de ese pensamiento. Y con el Es, tiempo deja de conectarse. Me encantó, porque yo no pienso que es fácil, simplemente no hay conocimiento. Ujú. Y me encantó el ejemplo que diste, que cuando tú asocias cosas, esa asociación genera una conexión que después es casi inmediato. Y hay un ejercicio que usaban los psiquiatras que no hacía ningún sentido, que era como asociación de palabras. Decían, tráfico, estoy frustrado. El cielo, es azul. Y así comenzaba a hacer como asociaciones, pero como tú lo explicaste, es tan claro que si tú sigues asociando el trabajo con estrés, pagar cuentas con dolor, el dinero con miedo, ¿cómo vas a transformar esto? No vas a transformar, vas a seguir y generando una red neuronal, como acabas de explicar, más y más y más fuerte. Y por eso a veces cuando vives del otro lado tal vez o cuando no tienes esta relación neuronal con ciertas cosas, casi ni entiendes por qué las personas dicen esto. Dices, qué raro, ¿por qué asocia esto con esto? Es porque lo que tú acabas de mencionar, tienen una relación y una conexión tan fuerte de tráfico con estrés y cosas así que les hacen casi, no quiero usar la palabra lavado del cerebro, pero su cerebro está anclado emoción con circunstancia y eso es donde tus palabras fueron tan fuertes porque ahora podemos ya con ese conocimiento para decir, ah, bueno, el tráfico es tiempo a solo, es tiempo para Exactamente. escuchar mi música. Eso. El frío, qué lindo, puedo ponerme una chompa abrigada, qué lindo, puedo ponerme la chompa, no me da frío. O tengo que Mm. pagar cuentas, qué suerte que puedo pagarlas. Ajá. Me siento abundante que puedo pagarlas, que tengo capacidad. No, ay, qué estrés, que regresa otra vez la cuenta de la tarjeta de crédito. Eso es cada vez de hacer conexiones negativas y me encantó la palabra que usaste de podar eso, Ujú, ujú. cortar. ¿Qué en estos años que has trabajado y has ayudado a muchas personas en el camino, hay alguna transformación que te ha marcado? ¿Alguien que llegó de una manera que se fue totalmente distinto? Clientes míos, ¿te refieres? Sí, clientes o Eh, gente alrededor tuyo que tú ¿Sabes qué es moldeaste. lo lindo? Yo te diría, los pequeños triunfos son las cosas que me gustan ver. Me pasó recién con una cliente profesional súper exitosa, top, una persona estaba 13 o 14 años en su empresa, súper eficiente, gran profesional, pero tenía una persona que le disparaba su ira interna, por decirlo así. Chocaban muchísimo. Y bueno, hay mucho por desarrollar ahí del por qué, pero independiente de eso, esa persona era alguien externo, es decir, de tu entorno, hablamos de esos 3 puntos, que le tenía ese proceso de condicionamiento en ella, que solo de verle ya le generaba un y cualquier cosa que diga, lo que sea. Porque tuvieron sus roces, sus problemas, pero ahora solo su mera existencia le generaba eso, ¿no? Entonces trabajamos en este tema específico para que ella se sienta bien en su trabajo, siendo la gran profesional que es. Acabamos, digamos, un proceso y después de un mes conversamos y hablando me dice, wow, ya sencillamente no me importa, me generas tú un poco de empatía a ella porque le veo con otros ojos, me da un poquito hasta de ternura que habrá vivido ella para que sea como es y hasta me da pena, me da ganas de acercarme. Al mismo tiempo, entonces ya cambió su visión frente a la persona, no cambió nada, sigue siendo igualita, es como ella recibe el mismo mensaje de esa persona. Después volvió a hablar, había salido de ese trabajo, se dio cuenta todas las posibilidades que tenía, con el potencial gigante que tenía, pero era solo el miedo lo que le frenaba la acción. Y actuó. Y está súper feliz. Ese tipo de ejemplos a mí es lo que me llenan. Mi propia mamá, cuando yo me estaba certificando para el programa Yo Dispensa, mi mamá tiene 65 años. Y bueno, esto fue hace unos 3 años y
ella yo tenía que dar el programa de prueba, digamos, a gente cercana para poderme certificar. Y entre eso estuvo mi mamá. Y después, yo no sabía esto y después de unos meses, mi mamá, ella es artista, le encanta el arte, hizo muchos cambios en su estudio y algún día me dijo, oye, es cierto que no te dije, pero después del programa, yo como que me tomé el coraje, tomé la fuerza e hice lo que quería hacer, que tenía en mi mente, que era duplicar mi estudio artístico, su taller, y ahora estoy dando clases a personas que les encanta esto y me encanta dar clases. Yo fui profesora de universidad y así, ¿no? Entonces, solo con estos empujes que generan confianza, generas estos cambios, que ese pequeño cambio de un minuto te puede redirigir tu vida un poquito, pero a largo plazo, así como tú en las inversiones, a largo plazo pueden generar un cambio de vida, ¿no? Entonces esos pequeños triunfos son el tema porque a largo plazo se ven unos resultados gigantes que en ese ratito, cuando diste el paso, por eso te decía, cada paso te saca de donde estás y ya te comienza a dirigir hacia otro lado. Entonces eso es lo que a mí más me llena y más veo. Y que para mí son esos triunfos también de que algo bien se está haciendo, algo se está haciendo Me, bien. me encanta y además quiero agradecerte porque en mi caso también hiciste algo muy parecido. Me enseñaste hace muchos años, cuando recién empezabas, me enseñaste la diferencia de atraer y no perseguir. Y desde entonces yo he atraído los resultados que yo quería. Yo no los perseguía. Yo antes soy como de esos perros que buscan, que cazan y que huelen y que van como que así, sin frenarse hasta encontrar lo que están buscando. Y después tú me enseñaste esto de atraer y realmente ha cambiado mi vida en múltiples etapas. Así que quiero públicamente agradecer. Yo sé que lo sabes, pero quería públicamente agradecerte por ese cambio. En ese momento tal vez tus palabras decías, esto es algo pequeño, pero para mí ha hecho mucha diferencia. Qué lindo, muchas gracias. Feliz y con mucho honor escuchar estas palabras tuyas. Sí, sí, o sea, no puedo agradecer más, no puedo agradecer suficiente, porque creo que es algo tan importante y por eso me encanta estas conversaciones, porque no son la clave del marketing o el siguiente estrategia de inversión que te va a hacer $1.000.000. O sea, no es eso, es un cambio en tu mentalidad, hace un cambio enorme en tus resultados. ¿Cuál ha sido tal vez la parte más incómoda o difícil de tu trabajo? ¿Y por qué crees que justo ahí es donde hay el verdadero avance? Yo salí de una comodidad financiera que incluso no sé cuánto la valoraba. Me volví muy agradecido con la vida y gracias a Dios mi camino profesional, que ya voy 20 años, un poco más incluso, haciendo cosas desde la universidad y gracias a Dios siempre bien. Y tomé una decisión dura de dejar esa comodidad financiera para vivir lo que quiero vivir. Y ya en este podcast he dicho mucho de lo que quiero vivir y parte de eso es el ayudar y el apoyar y guiar a las personas, a las organizaciones, a las empresas. Me encanta cuando doy charlas, talleres en empresas y veo cómo la gente se comienza a entender solo con pocos mensajes. Pero es duro dar ese paso del salir de esa comodidad financiera, económica, para comenzar algo nuevo desde cero en nueva industria, pero es parte del camino, es lo que acabo de decir, es esa curva, que en este caso fue una gran curva casi en U, pero que me llevará al corto, mediano y largo plazo a vivir como quiero vivir y ya lo estoy haciendo. Y aunque cuesta, siempre recomiendo y refuerzo que, o sea, la vida está para vivirla bien, ¿no? Para vivirla en bienestar. Entonces, hay este ejemplo de Jim Carrey que habla de su papá, ¿no? Que dice que él era un gran comediante, pero para vivir la vida súper seguro, era contador y tuvo un trabajo súper estable y vivían con las justas, pero... Y él nunca se lanzó a ser comediante y terminaron botándole de su trabajo, saliendo de su trabajo, llegaron a vivir creo que incluso debajo de un puente algún momento y su papá nunca fue feliz haciendo algo que le llene y decía, más vale que te vaya mal haciendo algo que te guste, que te vaya mal haciendo algo que odias. Entonces lánzate y eso es visto desde ese lado. Entonces imagínate lo que puedes lograr haciendo lo que te llena. Entonces, desde ese empoderamiento de buscar vivir bien. Sí, y eso es donde te lleva el mayor avance, ¿verdad? Porque si tú tienes esa pasión, no quiero llamarle pasión porque siento que pasión es una palabra un poco marketeada, pero si tú tienes esa filosofía de vida
y la vives y la compartes, casi no existe cielo, no existe techo, no existe límite a dónde puedes llegar con eso. En cambio, si no te gusta, tu límite va a ser marcado, 100%, porque no Totalmente. disfrutas. Es como estar debajo del agua sin oxígeno, va a decir, ¿en qué momento necesito salir? No puedo. Totalmente. Después del retiro, no hay música, no hay grupos, no está la gente, no está la energía colectiva. ¿Cómo ayudas a alguien a sostener esa disciplina cuando estás solo? ¿O cómo lo haces tú después del retiro para mantenerte en esa frecuencia? Ya está en nuestras manos el aparecer cada día por ti mismo, ¿no? Ahí viene nuestra voluntad y es, a ver, ya estoy tan bien, fue mi decisión ir, fue mi decisión meditar, fue mi decisión, estoy invirtiendo dinero en estar ahí porque no es barato. Ahora tengo las herramientas, tengo todo y es yo contra yo, ¿no es cierto? Yo me pongo el muro aquí adelante que me dicen, no, hoy no logro meditar el tiempo que quiero, hoy no logro lo que sea. Entonces, es nuevamente generar conciencia de que soy yo el que me puedo poner mis propios límites, mis propios muros, mis propios obstáculos, y es aparecer para ti cada día, decir, a ver, voy a estar ahí por mí, porque ya sé lo rico que se siente vivir así, ya sé todo lo que puedo atraer a mi vida, y repito, no tiene que ver con el dinero puede ser también una consecuencia, pero estas distintas emociones, ya sé cómo se siente, ya tuve una probada súper fuerte. Recordar, e incluso Joe Dispenza en sus meditaciones usa mucho el término recuerda, en inglés, ¿no? Remember, o sea, nos empuja a recordar cómo te sientes, para que después, en este estado que estamos tú y yo, te acuerdes cómo es. Y así lo vayas practicando y digas, sí, yo ya quiero. O sea, incluso en el tema de la meditación, le digo a la gente, viste cuando tienes un día súper cansado y quizás ya finalmente llegas a tu cama o a, no sé, sí, digamos tu cama y suspiras y dices, ay, qué rico, que ya como ese descanso, ese suspiro de descanso de ya estoy listo para descansar. Eso es lo que tenemos que sentir en meditación. Y a mí personalmente me pasa, es como que ya me siento, ay, qué delicioso, ya, aquí estoy. Pero sé que esto me conviene y me sirve muchísimo. Entonces, eso, el que se vuelva una práctica que te llena, que es como que ya quiero que sea de noche, ya quiero que sea de mañana, para ir a seguir reforzando y meditar y volverme lo que me quiero volver. Por ahí iría un poquito el tema. Claro. ¿Cómo diseñas un día con abundancia? Y contrarréstalo con cómo es un día carente. Cada persona, por supuesto, será distinta. Mi día de abundancia es gracioso porque si tuviera una GoPro aquí, vieras todas mis pequeñas rutinas del día a día. Pero yo desde que bendigo mi primer vaso de agua hasta desayunar lo que me gusta desayunar, equilibrado, con bastante, hacer mi grounding, jugar con mi perrito, darme ese tiempo, recibir el sol en la mañana temprano, el poder hacer ejercicio, el poder meditar, el estar con mi hija, sin duda alguna, con la familia, con mi esposa, como ratos de paz y la productividad del trabajo. Súper a la amplia, pero son cositas que yo ya dije unas 5 o 6 que para mí son como mi fórmula para que mi día sea ideal. Y por supuesto, sin duda alguna, el dormir bien, el generar un descanso de verdad, porque durmiendo bien es donde incorporas todo lo aprendido, donde consolidas todo lo en tu memoria, todo lo que lograste en el día y donde realmente tu cuerpo se restaura y se renueva. Entonces, desde el complemento total, ¿no? No solo despierto, sino también con un rico sueño. Todos sabemos lo que es despertarse sin descansar y lo que es despertarse bien descansado, ¿no? Entonces, para mí esa es mi abundancia, tener todas esas cositas sencillas, muchas de esas gratis, en mi día a día que me llevan a vivir a la vida que quiero vivir. Si me muevo de aquí 20 años en el futuro, lo mismo quisiera. Entonces, si puedo hoy vivir lo que quiero vivir en 20 años, entonces lo voy a hacer hoy y por qué no buscar hacerlo. Claro, de ahí vienen las complicaciones del día a día o en nuestro caso que somos emprendedores y estamos en distintas cosas. Días, ahorita yo estoy en días de no tener la posibilidad de hacer todo eso, pero agarro 2, 3, así llegue tarde, meditar o
por supuesto la alimentación, varios de esos aspectos que son claves para mí. Y cada uno puede diseñar su día, ¿no? Para vivir Sí, como quiera vivir. totalmente, pero lo curioso es que la mayoría capaz describiría parecido. Me parece curioso que nada de lo que dijiste fue quiero comprar un Ferrari o quiero vivir en, o sea, la abundancia económica, que es lo que la mayor personas asocian esa palabra con dinero, pero cuando tú dices cómo diseño un día abundante, no es económico, es realmente es cosas que no, como dijiste tú mismo, no necesitas gastar $1 para sentir el sol, para jugar con tu perro, para hacer grounding, para desayunar balanceado, no es algo fuera de otro mundo, entonces lo puedes hacer en cualquier día y así estés en el corre-corre, los emprendedores sabemos que somos bomberos a la vez, no quiere decir que no podamos tener una vida abundante de otra manera. Una última pregunta, ¿qué te gustaría que más personas de Latinoamérica entiendan sobre este trabajo? ¿Qué nos estamos perdiendo? Uno de los mensajes más fuertes que a mí me gusta compartir y que a mí más me cambiaron la vida fue entender lo que hablé unos minutos atrás de las ondas cerebrales. Porque cuando aprendí que los niños, desde los 2 hasta los 10 años más o menos, viven en dos tipos de ondas cerebrales, en las cuales su cerebro no filtra la información y lo que ves, lo que escuchas, lo que vives, lo que aprendes, se va incorporando en tu mente subconsciente que después cuando eres grande vives del 90-95% del tiempo basado en tu mente subconsciente. Y una gran parte de esa mente subconsciente es grabada en tu niñez, a mí me abrió los ojos tremendamente para entenderme a mí, para saber que un montón de cosas de lo que yo soy, no decidí serlo. Es decir, por ejemplo, lo de la relación con el dinero. ¿Cómo entonces, cuando yo era pequeño, qué conversaciones había respecto a eso? ¿Qué conversaciones había con respecto a la religión? Yo estuve en un colegio católico del Opus Dei, entonces tienen su visión específica y es lo que yo fui incorporando. Ahora lo vivo muy distinto a mi fe y mi cercanía con Dios. ¿Qué es el matrimonio? Entonces regreso a ver, ¿y qué fue el matrimonio? No son las películas, las chick flicks en las cuales, sí, lindo esa parte divertida, pero ya en el día a día es otra cosa. O las creencias distintas que tengo sobre distintos aspectos de mi vida tienen que ver con cómo viví yo eso, aprendí en la niñez. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, genera una autocompasión, una autoempatía, una empatía con uno mismo, de decir, ay, entiendo que hay un montón de cosas que yo no decidí que estén aquí adentro, pero ahora ya decido que se queden. Entonces, el siguiente paso, volvemos a lo hablado antes, conciencia, le reconoces, le aceptas y actúas para cambiar lo que sea que quieras cambiar, ¿no? Entonces, eso de entendernos a nosotros, porque yo no tenía ni idea de mí muchos años hasta que di el paso importante de entenderme. Increíble, increíble. Querido Roberto, aprecio tu amistad, pero tus enseñanzas son increíbles, o sea, realmente muy refrescante esta conversación y gracias por compartir desde la experiencia y no desde la teoría. Para los que están viendo esto, escuchando esto, si alguna parte de esta conversación les movió por dentro, quizás sea el primer paso hacia una vida más intencional, así que si quieren hablar con Roberto también, Roberto, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? En Instagram comparto muchos de estos aprendizajes y también enseñanzas e información. Y perfil en Instagram es Clarity, entonces @Clarity con Y 11.11. Por ahí o en LinkedIn también, Roberto Nicolás Moncayo, quiera de las dos redes. Ahí encontrarán, me podrán encontrar, me pueden escribir comentarios, lo que sea, yo feliz de partir y de responder. Súper, súper. Millón gracias nuevamente, Roberto, y nos vemos una próxima vez. Estoy seguro que seguiremos profundizando. Muchas gracias, gracias a ti, saludos a todos.